papel de un hombre llamado Leví, que Jesucristo le cambió el nombre por Mateo. Ya Mateo ya nos suena un poquito más, ¿verdad? Porque Mateo sucede que después que se encuentra con Cristo, tiene ese encuentro personal con Él, opta por seguir, decide seguir al Maestro, seguir al Señor, y se convierte en uno de sus discípulos, ¿verdad? Luego se convierte en uno de sus apóstoles y también es un evangelista, San Mateo, que antes se llamaba Leví. Sucede que ahí tenemos nosotros la transformación que hace Dios en el ser humano. Importante es saber, hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos un antes y un después. Tenemos un pasado y tenemos un presente. Y ese pasado es el que la palabra de Dios siempre nos va a invitar que lo dejemos a un lado, que nos olvidemos del pasado. Dijera el libro de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Imagínate, Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es lo que hace en esta ocasión con Leví. Vamos a dejar que el evangelista nos lo narre y luego vamos a relacionar este texto de Hebreos 4:12 con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso del 13 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco del cobrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio precioso que nos presenta San Marcos nos viene a dar una respuesta fundamental. Una respuesta que en mi punto de vista me llena de gozo y alegría. Porque sucede que la iglesia católica, como es borbandeada, ¿verdad? Es que la iglesia católica es la iglesia de los pecadores, de los borrachos, de las prostitutas, de todo nos dicen a nosotros, pues. Burlas, críticas, insultos, señalaciones, tantas señalizaciones que tenemos que ya, bueno, no está igual, ¿verdad? Sin embargo, hoy hemos escuchado de labios de nuestro Señor Jesucristo el por qué su iglesia siempre va a aceptar, siempre va a convivir con los pecadores, porque son ellos los que necesitan del médico. Y aquí hablamos en términos puramente símbolos, ¿verdad? Pero significa que el médico aquí es Cristo Jesús. Y los enfermos aquí simbólicamente se refiere a los pecadores, ¿verdad? A las prostitutas, vamos a decir así, a los que se dejan llevar, contaminar por los vicios, drogadicción,
prostitución, etcétera. Pero realmente eso significa una vida de pecado. Vivir una vida desordenada, lejos de Dios. Vemos un elemento fundamental. Yo no he venido para llamar a los justos, a los sanos, sino a los pecadores o a los enfermos. Eso somos nosotros, los seres humanos. Personas enfermas, personas pecadoras, personas, hermanos, que no somos perfectos, que no somos justos, que no somos santos, ni nunca, te doy un consejo, nunca te vayas a creer santo, nunca te vayas a creer perfecto, por mucho bien que hagamos, por muchas cosas buenas que hagamos, porque vamos en el camino de Dios perfecto. Sigue adelante, no te canses, ánimo, pero nunca vayas a dejar que el orgullo, la vanidad, la soberbia y el egocentrismo se adueñe y te esclavice. Porque eso, hermano, sucede o sucedía con los fariseos y los escribas en esta circunstancia. Ellos interpelaban y cuestionaban a los discípulos del Señor y les decían: ¿y ustedes por qué andan con este hombre que come con publicanos y pecadores? Si fuera el Maestro, si fuera el Cristo, supiera quiénes son este tipo de personas. Claro, Jesús lo sabía, pero Jesús sabía que a ellos había venido, a ellos había sido enviado para darles la buena nueva del reino, para cambiarles ese chip venenoso, sucio, lleno de pecado, lleno de podredumbre, y que optaran y decidieran por una nueva vida, un nuevo estilo de vida, que el que nos presenta San Marcos cuando dice, Jesús le hace la invitación a Leví como a todo ser humano, como a toda persona, como a ti y a mí: sígueme. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el llamado del evangelizador, del misionero, del predicador, de todo católico, de todo cristiano. Pero no estamos obligados a seguirlo, sino que es una opción libre y voluntaria. Y eso es lo que hace Leví, y dice la palabra del Señor. Él era un cobrador de impuestos, es decir, él era visto por malo, por pecador, por un sucio, porque un cobrador de impuestos en aquel tiempo, para el Imperio Romano, era un estafador, un ladrón. No era una buena persona, ¿verdad? No era bien visto, pues, no era querido por la sociedad, especialmente por aquellas personas más pobres que este hombre a lo mejor les cobraban más impuestos de lo debido, más que lo que merecían que se les cobrara, y allí ese más, ese extra, era para su bolsillo. Es decir, estamos hablando prácticamente también de un hombre, una especie como ladrón, y por eso era mal visto. Y los fariseos y escribas, como se creían santos, justos, perfectos, ellos no creían, no quisieron creer que Cristo realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios. Tenían ese pensamiento, que no podía ser un Mesías, un Salvador, un Hijo de Dios, conviviendo con el pecador, conviviendo con una persona enferma mentalmente, ¿verdad? Sin embargo, Cristo en un versículo le declara todo y le dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. ¿Ve? Y yo, dice él, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y vemos que esas palabras de Hebreos 4:12 se hace realidad, son eficaces, como lo dice ella misma. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y quién era la palabra de Dios en aquel tiempo? Jesucristo el Señor. Él era el verbo encarnado. Él era la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Y por lo tanto, la voz de Cristo, la palabra de Cristo llevaba poder, llevaba autoridad, llevaba conversión, llevaba eficacia, llevaba penetración a los oídos y a los ojos y al corazón de Leví. Y Leví se deja transformar por esa palabra.
Y Leví, de agradecido, porque lo toma en cuenta el maestro, siendo un pecador, siendo mal visto, siendo cuestionado, siendo criticado, hermano, lo invitó a su casa a un banquete. Qué precioso. Qué precioso, hermanos, porque ese es como la gratitud, como el reconocimiento de que lo que yo era antes, de ahora en adelante ya no lo seré. Tú y yo estamos invitados siempre a invitar todos los días a nuestra casa al Señor, a tu familia, que sea Él, ¿verdad?, el centro de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, de la relación con tus hijos, de la relación con tu esposa, con tu esposo, ¿verdad? Que sea Cristo el que siempre tenga un lugar especial en tu mesa, ¿verdad? Como agradecimiento de las bendiciones, del trabajo, de la salud que Él nos concede, darle gracias siempre. Siempre invitarlo a tu corazón, que también es tu casa, es un símbolo. Bíblicamente, casa también significa corazón. También significa templo, significa corazón. Todo eso tiene mucha relación. Y la palabra de Dios fue tan viva y tan eficaz que penetró al corazón de Leví. Y Cristo le quita el nombre de Leví, como quien dice, tu nombre en el pasado, tu nombre relacionado al pecado, tu nombre relacionado a la extorsión, tu nombre relacionado, ¿verdad?, a cobrar más de lo debido al impuesto, y ahora te llamarás Mateo. Y él, dejándolo todo, siguió al Señor. Qué precioso, hermano. Si en realidad este tema importante le podríamos poner muchos nombres. Él, mire, dejándolo todo, siguió a Jesús. También pudiéramos ponerle, sígueme. Preciosas palabras, ¿verdad? También pudiéramos ponerle, bueno, el que he mencionado ahorita, ¿verdad? No son los sanos los que necesitan del médico. Con cualquiera de esos tres nombres va a aparecer en nuestro canal de YouTube este video. Por lo tanto, te invito, hermanos, que visite nuestro canal, que comparta los videos de nuestro canal a tus amigos, a tus compañeros, hermanos de grupo, de ministerio, de movimiento, de apostolado, etcétera, ¿verdad? Compártale nuestro enlace, nuestro video, para que él también se pueda suscribir y apoye nuestro canal, y también otros puedan también, hermanos, alimentarse de estas gotitas de agua fresca, como le hemos puesto también, ¿verdad?, muchas veces a este programa. Pero el programa se llama Semilla de Esperanza. No te olvides, siempre sembramos semillas con la esperanza que un día den su fruto, con la esperanza que un día, hermano, florezca esa pequeña semilla que germinó en tu corazón, en tu vida, en tu alma, y pueda dar frutos en abundancia para el bien de tu alma, de tu salvación, de la de tu familia y la de otras personas que nosotros somos llamados a ayudarle, a llevarle el mensaje de salvación. Hoy te invito que decidas también por seguir al Señor. ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué es lo que tienes que hacer a un lado para seguir al Señor? Este hombre dejó, tal vez no dejó el trabajo en sí, vamos a ir entre comillas, ¿verdad?, posiblemente, pero sí ya no siguió robándole, quitándole el dinero a las personas que se lo quitaba injustamente. Comenzó a lo mejor cobrando lo debido, lo necesario. Aunque recordemos que él vivía y trabajaba para un gran imperio romano. El imperio romano se adueñó de esa porción de tierra judía, de tierra de Palestina, de Israel, y ellos pues no eran bien vistos en ese lugar por no ser nativos de Judea. Sin embargo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que para el mundo estaba perdido, lo que eran mal vistos, a los que eran criticados, eran burlados, eran despreciados por la sociedad. A ellos vino Cristo para también brindarnos y brindarles la salvación. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reina en sus corazones. Y no te olvides de decirle
sí al Señor en su seguimiento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos del alma. Hasta la próxima.